Paraguay bate récord histórico. El complejo soja superó los 3.000 millones de dólares americanos en exportaciones. Paraguay acaba de registrar un hito sin precedentes en su historia agroindustrial. El complejo sojero, que engloba el grano en estado natural, aceites y harinas derivadas, superó los 3.000 millones de dólares americanos en exportaciones durante el primer semestre de 2026. Según datos del Banco Central del Paraguay, BCP, y de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. Se trata de la primera vez que ese umbral se alcanza en un solo semestre, marcando un récord histórico absoluto para la economía paraguaya. Una cosecha que reescribe los libros de récords. El detonante de este resultado extraordinario es la campaña agrícola 2025/26, que concluyó con una producción de 12,29 millones de toneladas de soja, cifra que incluye la zafra principal de 10,9 millones y la safriña de 1,4 millones de toneladas, según la consultora StoneX. La zafra principal fue, por sí sola, la mayor zafra principal de soja jamás registrada en Paraguay, en palabras de la analista senior Larisa Barbosa. Para dimensionar la magnitud del logro, en la campaña anterior, Paraguay producía alrededor de 10 millones de toneladas. La producción creció más de un 300% en 3 décadas y el salto de 2026 consolida al país como el cuarto exportador mundial de soja en grano y el sexto del complejo en su totalidad. Los números que sostienen el récord. Los datos del BCP y CAPECO revelan una trayectoria sostenida de crecimiento a lo largo del año. Enero a marzo de 2026. El complejo sojero generó 1.440 millones de dólares americanos en divisas, más 39% interanual, frente a 1.031 millones de dólares americanos en igual periodo de 2025. Enero a abril de 2026. El complejo alcanzó 1.934 millones de dólares americanos, impulsado por exportaciones de soja en grano de $1.510,1 millones. Más 43,2% en valor y más 37,4% en volumen, además de aceite de soja, $215,8 americanos millones, más 31,8%, y harina de soja, $203,9 americanos millones, más 15,8%. En volumen, Paraguay embarcó 3,94 millones de toneladas de soja en grano solo en los primeros 4 meses, 1 millón de toneladas más que en el mismo periodo de 2025. Con mayo como el mes de mayor intensidad exportadora de la nueva cosecha y la continuación de los embarques en junio, el complejo soja consolidó el cruce del umbral de los 3.000 millones de dólares americanos, una barrera que ninguna campaña anterior había logrado en tan corto plazo. Más allá de la soja, el boom exportador general. El impacto de la cosecha récord se derramó sobre el conjunto de la economía exportadora. Las exportaciones bajo regímenes aduaneros crecieron 18,1% interanual y superaron los 4.230 millones de dólares americanos en los primeros 4 meses de 2026, según el informe de ABC Color del 30 de mayo, que cita datos del BCP. Las exportaciones totales, que incluyen reexportaciones, alcanzaron $6.205,9 millones entre enero y abril, con un superávit comercial de $84,2 americanos millones, revirtiendo el déficit de igual periodo en 2025. El régimen de maquila también aportó dinamismo con $469,8 americanos millones en el cuatrimestre, más 29,7%, evidenciando que el boom no es exclusivamente agrícola sino que refleja una economía diversificada y en expansión. El contexto: Paraguay, potencia emergente del agronegocio. Los granos de soja se exportan principalmente hacia Argentina, 89,8%, y Brasil, 10%, donde son procesados para consumo interno o reexportados. Las empresas líderes, Cargill, 20%, y Bunge, 19%, encabezan los embarques junto a otras 38 compañías exportadoras. Al mismo tiempo, el BCP reporta reservas internacionales superiores a 11.500 millones de dólares americanos, las más altas de la historia reciente del país, con el componente en oro creciendo un 37% interanual hasta 1.186 millones de dólares americanos. Paraguay figura como uno de los 3 países con menor riesgo país de América Latina, ENVI de 104 puntos básicos al cierre de mayo de 2026, según datos del BCP. ¿Qué significa esto para quienes quieren invertir o vivir en Paraguay?
Un récord de exportaciones sojeras de esta magnitud no es solo una noticia agrícola, es el termómetro de la salud macroeconómica del país. Más divisas implican mayor estabilidad del guaraní, mayor recaudación tributaria, más empleo en logística, agroindustria y servicios, y mayor capacidad de inversión pública en infraestructura. Para el inversor extranjero, Paraguay combina hoy tres condiciones difíciles de encontrar juntas en América Latina: baja presión impositiva, tasa del IVA del 10%, impuesto a la renta del 10%, estabilidad macroeconómica sostenida y un ciclo de crecimiento agroindustrial que refuerza la demanda interna. La inflación se ubicó en apenas 2,4% interanual en mayo de 2026, una de las más bajas de la región, mientras el PIB crecería un 4% este año según proyecciones del BCP y el FMI. La soja volvió a confirmar su peso dentro de la economía paraguaya y se convirtió en el principal motor del crecimiento de las exportaciones durante el inicio de 2026. Banco Central del Paraguay, Informe de Comercio Exterior, mayo de 2026. Para quien evalúa establecerse o invertir en Paraguay, este récord es una señal concreta. El país atraviesa uno de sus mejores momentos económicos en décadas, con fundamentos sólidos que van mucho más allá de la soja.